Intervención del asambleísta de Pichincha por la Revolución Buenas Ciudadana, noches, Pavel Muñoz. Medios de comunicación, ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Este evidentemente es un debate importante. Y al ser un debate importante quiero reconocer el trabajo hecho por la comisión. Me parece que todos los comisionados han puesto un trabajo diligente y un trabajo mesurado, que me parece que es lo importante, para poder leer adecuadamente uno de los más importantes episodios de los últimos 40 años desde que restablecimos la democracia. Es justamente en situaciones como estas donde los sociólogos podemos decir algo y tenemos algo que decir. ¿Y por qué? Porque si leemos bien octubre, podemos generar mecanismos que restablezcan la paz y la cohesión social. Si leemos mal octubre, podemos agravar el descontento social de los ecuatorianos. Y eso a nadie le beneficia. No le beneficia a las fuerzas políticas, no le beneficia a la ciudadanía, no les beneficia a las instituciones públicas, que dicho sea de paso, y vale la pena que veamos los últimos datos de encuestas de credibilidad institucional, todas las instituciones están absolutamente por los suelos. Las Fuerzas Armadas, que solían ser las únicas instituciones o de las únicas instituciones que solía tener datos positivos cuando uno compara la buena imagen respecto a la mala imagen, también empieza a tener malos números. Así que octubre dejó devastada la credibilidad institucional. Si vemos lo que pasa con respecto a la Asamblea Nacional, si vemos lo que pasa con respecto al Ejecutivo y su presidente, tenemos absoluto deterioro de los indicadores sociales. Los que conocen de estos temas dicen que la expectativa sobre el presente, la expectativa sobre el futuro, sobre que las cosas mejoren, son exactamente iguales e incluso peores en algunos indicadores que el año 99-2000. Y eso evidentemente debería preocuparnos. Y debería llevarnos a leer bien octubre, no a leer mal octubre. Por lo tanto, yo lo que me fijo es en la mitad del vaso lleno y podría claramente fijarme en la mitad del vaso vacío, porque a mí, como representante de una fuerza política, claro que me faltan cosas en el informe. Y seguramente lo que han señalado algunos es lo que les falta en el informe, pero veamos lo que sí está en el informe. Y el hecho de que haya un informe sobre el cual hayan votado favorablemente gran parte de las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea Nacional es digno de rescatar, porque eso significa que al menos con esos mínimos podemos estar de acuerdo. Es evidente que sobre otras cosas no estamos de acuerdo. A nosotros nos falta temas, algo de eso lo señalaré, pero me parece que también hay que rescatar la parte del vaso que está llena. Y le felicito al presidente de la comisión, porque logra llenar una buena parte de ese vaso. Distintos seríamos si tendríamos todo el vaso vacío, porque entonces nuestro debate sería de otras características. Creo que así como en Chile, donde se dice que el problema no es 30 pesos, el problema han sido 30 años, en el Ecuador podríamos también utilizar algo de esta frase. Y el problema de ecuatorianos y asambleístas no son ni fueron necesariamente, aun cuando ustedes vean después los números, es evidente que para las familias que menos tienen 10 centavos pesan, y pesan muchísimo. Creo que alguna vez lo dije en esta asamblea. Si se subían esos 10 centavos, las familias que tienen $1,60 día pasaban a gastar al menos del 44% de su ingreso diario solamente en transporte. Y evidentemente es un problema. Pero para pegarme con esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, yo diría que aquí el problema no eran 10 centavos, el problema son 3 años de desacierto en el manejo de la política económica. Y lo que quiero que veamos es ese desacierto, porque eso ha tenido una combinación que nos vamos a dar cuenta seguramente en las próximas elecciones. Nos vamos a dar cuenta seguramente el próximo año, que va a ser un año muy difícil para todos, para la economía nacional, para nosotros como fuerzas políticas. Por lo tanto, lo que podamos hacer en restablecer mecanismos de cohesión y paz social desde ahora es importante. Me parece que hasta es oportuno que estemos discutiendo los últimos días de este año este tema. Y decía esto porque quisiera que hagamos una revisión de lo que yo llamaría el descontento social en una perspectiva de tiempo. En julio del 2017, seré breve porque aquí hay varios elementos a comentar. En julio de 2017 el presidente Moreno anuncia tener 57.000 millones de dólares de deuda y dice que no habrá paquetazo. En agosto de 2017 anuncia la venta del avión presidencial, 10% de disminución en salarios públicos, venta de autos de lujo y venta de bienes de inmobiliario. Noviembre del 2017 aparece una primera ley absolutamente corporativa, que pongo un ejemplo, mataba por ejemplo el dinero electrónico y lo entregaba a la banca privada. En enero del 2018 la Contraloría anunciaba una veeduría ciudadana para ver la legalidad de la deuda pública. Asambleístas,
No fue ayer que no se aprobó el presupuesto del Estado, que genera, digamos, nerviosismo en los mercados internacionales. Esto incrementó como nunca antes el riesgo país cuando esto anunció la Contraloría General del Estado. En abril del 2018 se anunció un segundo paquete de medidas económicas centradas en la reestructuración y optimización del Estado. Mayo del 2018 se anuncian despidos masivos en oficinas de comunicación del Estado. Mayo también del 2018, la segunda ley económica urgente. Al menos el resultado de eso es que 1.193 millones de dólares fueron condonados en multas, intereses y recargos a los grandes capitales de este país. Agosto del 2018, la actualización, no se habló de subida, actualización del precio de la gasolina súper. La eliminación de nuevos funcionarios y la venta de 1.000 vehículos como gran cosa para eliminar los problemas económicos. Octubre del 2018 surge el escándalo de cobros indebidos de GEA que no ha sido esclarecido. Noviembre del 2018, con 90 votos a favor, pasó lo mismo que ayer. Esta Asamblea no le aprobó el presupuesto general del Estado. La siguiente, 18, el de diciembre del 2018, anuncian por cuarta ocasión nuevas medidas económicas y se eliminan 25.000 vacantes del servicio público. Enero del 2019 anuncian la concesión de CENEL, CELEC, CNT y empresas de generación eléctrica. Febrero del 2019 se solicita despedir 10% de la nómina de empresas. Esto significaba más o menos 4.000 personas despedidas. Marzo del 2019, durante el feriado de Carnaval, trabajadores del sector público fueron despedidos también, llegaban a sumar cerca de 12.000. Abril del 2019 se anuncia, y todo se anunció, recuerden asambleístas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se anunció para que nada de lo que vino después se haga. Y resulta que después del informe o después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo vino peor. En ese abril se anunciaron 4.200 millones de dólares del FMI y con otros organismos multilaterales llegaban a sumar más de 10.000 dólares de crédito para la economía ecuatoriana. En julio del 2019 un asesor presidencial decía que se debían dar más despidos en el sector público. Se sumaron 2.000 nuevos despedidos. Agosto del 2019 el gobierno anuncia la concesión de la refinería y la construcción de una nueva en Esmeraldas. Septiembre del 2019 el gobierno anuncia que licitará una nueva refinería, ¿no es cierto?, que no utilizará la infraestructura del Aromo. Septiembre del 2019, 7 días de paralización en Carchi. Esto también debería preocuparle al asambleísta que me antecedía en la palabra, porque aquí evidentemente, ¿no es cierto?, hubo problemas en la provincia de Carchi que empezaron a calentar el escenario social. Y en octubre del 2019 se da el paquetazo, ¿no es cierto?, lo que se dio en conocer como el paquetazo, con el decreto 883 que eliminaba los subsidios sobre los combustibles, ¿no es cierto?, diésel y lo que ya conocemos. ¿Cuál era la afectación en la economía? ¿Qué discutíamos aquí? Hasta el día anterior se hablaba de una supuesta subida del IVA, cuando en realidad lo que se tomó la peor decisión que podían haberlo hecho. El gobierno, cuando yo incluso apoyaba en candidatura al presidente Moreno, logramos sacar un eslogan: nada para ustedes sin ustedes. ¿Se le consultó a la ciudadanía ese tipo de decisión? ¿Hubo, a pesar de ser el gobierno del diálogo, alguna mesa donde se habló de ese tipo de decisión? ¿Cuáles eran los efectos sobre el sector pesquero del país? ¿Cuáles eran los efectos sobre las economías pobres del país? Eso nunca se dijo. Por todo ese acumulado me parece que la gente sale a protestar. Por todo ese acumulado nosotros nos catalogamos la principal oposición democrática de este gobierno, y eso creo que debe quedar claro. Así que, asambleístas, no es solamente el decreto. ¿Cuáles son en este momento los niveles de aceptación del presidente respecto a su gestión? Todos lo saben. Las cosas están bien. ¿Cuáles son las expectativas de futuro que tenemos los ecuatorianos? Fíjese en la última encuesta, le acabo de pasar al presidente Litardo. En la última encuesta se habla y aparece como un principal problema para la ciudadanía no saber hacia dónde camina la economía ecuatoriana. En otro andarivel, compañeros, es por estos elementos que la movilización de octubre es la movilización social más importante de los últimos 40 años. Yo he estudiado el tema de movilizaciones sociales, las importantes, la del 90, del movimiento indígena, pararon claramente también el embate neoliberal de los 90. Luego tuvimos en la década del 96 al 2006, ningún presidente electo terminó su mandato, con lo cual este país y esta ciudad, yo soy quiteño y viví esas movilizaciones, tenemos la experiencia de lo que es movilización. Nunca hubo una movilización como esta, respecto a la cantidad de gente que sumó, y nunca hubo una represión como la que hubo frente a esa movilización. ¿Saben cuál es un error de ustedes, compañeros asambleístas, colegas asambleístas, y un error particularmente del gobierno? Desconocer los que salieron y querer tirarlos a todos de correístas. Grave error político. No debería decirlo yo, porque eso a nosotros nos hace bien.
pero ustedes están desconociendo que ahí hubo transportistas, ustedes están desconociendo ahí que hubo estudiantes, que estaba el sector feminista, que habían sectores populares movilizados, que los barrios de Quito salieron, que el sector indígena también salió. Así que el protagonismo de las movilizaciones de octubre, claro que tenemos gran fuerza de movilización, pero esa no era nuestra fuerza de movilización. ¿Quieren entregárnosla? Gracias. Cometen un grave error político. Y ese grave error político lo que les va a pasar es factura en el momento de las elecciones. No se vayan muy lejos, bajen al sur y vean lo que pasó con Argentina, exactamente lo mismo. Y el pueblo decidió recuperar el gobierno para trabajar por los que necesitan. Eso está en el fondo, asambleístas. ¿O es casual que Chile también esté en protesta? ¿O es casual que Colombia también esté en protesta? Por favor, no se confundan. Hay dos elementos que están en el fondo de esas protestas. Una democracia cada vez más insuficiente. Nosotros creemos que representamos bien a la ciudadanía. No lo hacemos. No lo hacemos. La gente no valora nuestro trabajo. Si no lo queremos escuchar, tapémonos los oídos. Pero no valoran. Por lo tanto, la gente sale diciendo que la democracia no escucha, no representa. Es una democracia incompleta si esa democracia liberal no se suma de democracia social. Y el otro elemento es un capitalismo revestido en este momento de neoliberalismo, donde concentra muchísima riqueza en poquísimas manos. Si no lo vemos, el problema lo vamos a tener a la vuelta de la esquina, con explosiones sociales mucho más grandes. Uno puede decir, ahí está, en Ecuador están los correístas, ¿no es cierto? Y en Chile llegaron a la ilusa y caricaturizada idea de que había una horda de venezolanos, cubanos y ecuatorianos que iba por toda América incendiando Colombia, incendiando Chile. ¡Por Dios! ¿Ustedes creen que eso hace bien a la gente que dicen representar? Nos alejamos como nunca de esos intereses y por lo tanto creo que dice algunas cosas interesantes este informe. Un cuarto elemento que quisiera topar, asambleístas, es que lo que hubo desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como fuerza política, es la más grande movilización de los últimos 40 años. Ni rebelión, ni instigación, ni desestabilización. Lo que pedimos, ¿saben qué? Era que este pleno se debata. Creo que es en lo único en lo que estoy de acuerdo con lo que usted señalaba, asambleísta Ron. Esta asamblea, ojalá me pudiera dar uno más, presidente. Esta asamblea cometió un error. Y esta asamblea no sesionó. ¿Para qué? Para analizar la grave conmoción interna. Lo decimos nosotros, no. Este es del decreto 884 del Gobierno Nacional. 6 veces utiliza la palabra conmoción interna. Y decreta en su artículo 1 el estado de excepción en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias de grave conmoción interna. La asamblea debía discutir ahí. Claro que debía discutir. Y en ese sentido, perdón, presidente, este es el minuto que le pido. Pido que por secretaría se dé lectura al artículo 130 de la Constitución, si es tan amable. Se busca el artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 130. La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidenta de la República en los siguientes casos. 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2. Por grave crisis política, conmoción interna. En el plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivada con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente o presidenta de la República. Podrá proceder a la destitución. Se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Muchas gracias, señor secretario. No se preocupe, yo no creo que ha cometido ningún pecado, menos que ha cometido rebelión. Ojalá no le acusen de instigación a usted por leer ese artículo. Porque cuando nosotros anunciamos que ese artículo tenía que ser debatido, no es un problema de leerlo ni enunciarlo. Deberían haber 91 voluntades para que eso se haga efectivo. ¿Las teníamos? No. ¿Y por qué teníamos miedo a debatir eso? Pues que efectivamente se le dejó sesionar a la Asamblea Nacional. También preocupémonos de eso. Por lo tanto, para terminar, presidente, por esos elementos es que yo creo que debemos, aquí sí voy a hablar en representación de mi fuerza política, trabajar sobre un concepto que cubra a todos por igual. Hay autoridades, por ejemplo, locales que están siendo investigadas, sí. ¿Cuáles son las autoridades que están presas? Solo una. O meten presas a todos o dejan libres a todos. Porque ahí van a verificar en los hechos de que no hay persecución política. ¿Hay líderes sociales que están siendo investigados? Sí. Solo 3 o 2 nuestros están presos, con un asambleísta aquí.
¿Por qué los otros no? Cuidado y me entienden mal. Jamás estoy pidiendo prisión para los otros líderes sociales. Estoy pidiendo libertad para los míos. Y voy a pedir y terminar con eso, presidente. ¿Por qué pido libertad? La siguiente lámina, por favor. Porque incluso la CIDH en una decisión reconoce que en el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, hay gravedad, hay urgencia y hay posible irreparabilidad de sus derechos. Y dice que el derecho a la vida tiene que ser cuidado, pero también los derechos políticos. Aquí hay fuerzas políticas que tienen alcaldes y prefectos, alcaldesas y prefectas. ¿Les parecería bien que puedan perder eso que les dio el pueblo hasta que se esclarezca si son culpables o no? Y si son inocentes, como lo son ellos, si la prefecta de Pichincha es inocente y pierde su cargo, ahí hay irreparabilidad. ¿Qué hace el Estado? ¿Mira a un costado? No, asambleístas. Por eso yo también termino con el nunca más. Nunca más a la persecución política. Dicen que no la ejerzan, demuestren en los hechos. Y no me refiero a este pleno, me refiero seguramente a quienes del Estado la utilizan. Y por eso decimos también nosotros, presidente, que en política hay adversarios con los que se debe debatir. Es obligatorio que nosotros debatamos, pero es un error creer que somos enemigos a los que hay que eliminar. Si así estamos entendiendo la política, vamos por muy mal camino. Muchas gracias, presidente. Era la intervención de la